¿Conoces lo que es la postura que se llama cuna cruzada? ¿Sabes para cuándo hay que utilizar y lo mejor de todo, sabes cómo se realiza? Bueno, pues si no sabes cuál es, ni cuándo se debe utilizar, ni cómo se realiza, no te pierdas el vídeo de hoy donde te lo voy a explicar todo paso a paso. Hola mamá, bienvenida a este vídeo. Por si no me conocías, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna o IBCLC. Tengo más de 20 años de experiencia con las mamás y los bebés y concretamente en los últimos 12 años trabajo en un hospital en la planta de maternidad y neonatos enseñando a las mamás a iniciar la lactancia materna. Bueno, no me enrollo más y vamos a lo que es este vídeo donde os voy a explicar paso a paso lo que es la postura de lactancia de cuna cruzada. Es reconocer que para mí es la postura que más me gusta y a la que más recurro pues bueno, cuando veo que una mamá tiene dificultades el bebé en el agarre, o es una mamá de un bebé bajo peso, o es una mamá de un bebé prematuro. Bueno, enseguida en este vídeo lo vais a ver paso a paso y lo que sí que me gustaría, antes de nada, es que si no te has suscrito, por favor te suscribas. Si tienes alguna duda del vídeo, me lo digas en comentarios, o cualquier otra cosa o duda relacionada con la lactancia materna, que yo pues lo contesto todo. Y nada, y espero que te guste. Venga, hasta ahora. Bienvenidas a un nuevo vídeo sobre posturas de lactancia. Hoy la postura que voy a explicar es muy útil para corregir el agarre y conseguir un agarre correcto. A mí me encanta porque cuando veo una mamá con dificultades del agarre, utilizo esta postura en concreto y mejora muchísimo el agarre. Esta postura se llama la de cuna cruzada. ¿De acuerdo? Es útil para cualquier recién nacido sano que tenga cualquier dificultad del agarre, pero sobre todo es útil para niños pequeños, niños prematuros, niños hipotónicos, niños con frenillo. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Esta postura, para empezar, hay que coger bien al bebé si vamos a darle el pecho izquierdo, pues utilizamos la mano derecha. Yo siempre recomiendo que empecemos a darle con la mano que somos más diestras, coger al bebé y darle el pecho contrario, que es como se utiliza, es postura de cuna cruzada, es que tenemos que cruzar al bebé. Entonces, si somos diestras, entonces empezamos con la mano derecha mejor y cogemos al bebé por el cuello, de tal manera que el dedo índice lo llevamos a una parte de la oreja y el dedo pulgar a la otra parte de la oreja. Cogiendo así el bebé, nada de cogerle la cabeza, sino solamente el cuello de oreja a oreja, y luego lo reposamos entre todo el antebrazo y ponemos una piernecita a un lado y otra piernecita al otro lado. Una vez que tenemos esto, nos tenemos que sentar, acomodar, ponernos el cojín si tenemos cojín de lactancia, y luego ya giramos nuestro bebé. Acordaros siempre que el bebé, para darle cualquier postura, tiene que estar totalmente volteado hacia la mamá, de tal manera que lo que es el cuello, el hombro y lo que es la cadera se encuentren más o menos alineados. Entonces, una vez que lo ponemos así, ya si acaso está incómodo, como debajo está el cojín de lactancia, podemos poner aquí lo que es la pierna, y si no la podemos dejar así, como mejor estéis, más cómodo el bebé. Pero lo que sí que es importante es que uno de los bracitos tiene que ir debajo del pecho de la mamá y otro de los bracitos encima. Y luego con esta mano, con la mano contraria a la que cogemos al bebé, vamos a sujetarnos el pecho. Tenemos que poner la mano así, en forma de C, y cogernos el pecho un poco más atrás de la areola, que no pille la areola, ¿vale? Tiene que pillarlo más detrás. Una vez así, lo que haríamos es rozar el pezón en la nariz de nuestro bebé, esperar y ser paciente a que nuestro bebé abra la boca, y cuando nuestro bebé abra la boca sería empujar, sin tener miedo, empujar, y con esto apretado, como así, haciendo la técnica de sándwich que se llama, o dejándolo bien hasta conseguir que haga 2 o 3 agarres buenos, que fije el agarre. Una vez que lo ha fijado, ya podemos soltar poco a poco a la mano y recoger a nuestro bebé así. Esta postura no falla. Y esta postura es ideal para conseguir que tu bebé, que no se agarraba al pecho o que se agarraba y te dolía, se corrija y mejore. Probadla y contadme a ver qué tal os ha ido.